mundo contable, fiscal y de los negocios. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Estimados amigos, muy buenos días. Tengan todos ustedes día viernes. Estamos aquí en BPS News y vamos a iniciar ya con el mes de agosto. Lisbeth Vidal, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido, Álvaro. Pues nosotros empezamos agosto desde la semana pasada. Entonces, caray, ya ves cómo se me tratan. De cualquier modo, yo estoy empezando agosto y estamos empezándolo con mucho gusto. Muy buenos días, Lisbeth, y a todos ustedes, muy buenos días. Su servidor y amigo Álvaro Cordón Álvarez. Vamos a dar inicio a este programa de BPS News, en el cual vamos a comentar temas interesantes, novedades en materia de seguro social para efecto del dictamen. Vamos a tener una charla con nuestro amigo Luis Enrique Díaz Mirón, en el cual vamos a comentar cosas interesantes de algunas nuevas disposiciones que salieron ahí al aire, nuevos documentos, y al final cerraremos con algún par de noticias de repercusión de carácter fiscal que en mi punto de vista y en nuestro punto creo que podrían llegar a ser interesantes. Liz, si te parece, vamos a un corte y regresamos con tópicos fiscales. Tópicos fiscales, lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Bien, ya estamos aquí en su programa, Lisbeth. Sí, me acabas de decir, efectivamente estamos a día 11, perdón, pero es el mes de agosto, al fin y al cabo, ya estamos en el mes de agosto. ¿Tú qué opinas? Es un mes importante, ya estamos una fecha, un mes antes y prácticamente días antes del cierre del dictamen en materia de seguridad social. El dictamen del IMSS es una información muy relevante y más ahora que las empresas pues ya no saben qué hacer. ¿Tú qué opinas de este dictamen? ¿Es bueno, es malo? ¿Es para todo mundo? ¿Quiénes lo vamos a tener que comenzar a hacer? Sí, como hemos hablado en ocasiones anteriores, Álvaro, este dictamen se tuvo que haber presentado su aviso en abril. En caso de que te des cuenta, porque puede haber una empresa que hoy saque su promedio de trabajadores, se dé cuenta que tuvo más de 300 trabajadores y entonces diga, híjole, tengo que dictaminar para efectos de seguro social, entonces tendrás que presentar el aviso y tendrás que presentar tu dictamen pues en el mismo mes. Y la autoridad podrá sancionarte con una multa por no haber presentado el aviso. Pero el dictamen, la fecha de presentación es hasta septiembre, ¿no? Sí, hasta 30 de septiembre. Pero fíjate cómo lo dijiste y acertadamente, mucha gente, ahí empezamos en dos finísimos detalles. El primer detalle es cuando agarra uno y dice, oye, ¿cuál es el promedio de los trabajadores? Y ese promedio de los trabajadores lo establece el reglamento de clasificación, que nos dice que son 300 trabajadores en promedio, Liz. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene 50 un mes, 200 otro, 400 otro? Porque hay etapas estacionales, ¿estarás de acuerdo? Sí. ¿Cómo se calcula ese 300 en promedio? Sí, lo que el Seguro Social hace, Álvaro, es tomar el número de trabajadores de cada mes, lo sumas todos los meses y lo divides entre 12. Entonces puede ser que a lo mejor, voy a pensar si eres una empresa, como decías, estacional, a lo mejor tuviste 50, pero luego tuviste 500, pero luego tuviste 700, puede ser que en el promedio sí te dé. La forma de determinarlo, ¿no? Los 300 trabajadores, pues nos los da la ley del Seguro Social y en ese sentido, pues tendrás que presentar el aviso. Ahora, ¿cuál es la importancia, Álvaro, de que cualquiera podría decir, bueno, estamos en agosto y ¿por qué están hablando del dictamen ahorita? ¿No? Sí. Está viniendo un programa que ya viene de años atrás, que es el CIDE-IMSS, pero están habiendo adecuaciones a este sistema. Eso es interesante, dime. Entonces, derivado de estas adecuaciones, están surgiendo algunos anexos donde piden información adicional. Por decir, un anexo nuevo que ahora viene es que demos un listado. Anteriormente había un anexo donde tú ponías el pago a las personas que hacías, a las personas físicas que hacías por algún concepto, honorarios, comisiones o algo así. Hoy viene un anexo en específico donde tú tienes que poner el nombre de la persona física,
viene inclusive un apartado donde tú seleccionas el tipo de ingreso que le pagas, si es comisión, asimilado, honorario, maquila, y entonces inclusive en ese anexo el Seguro Social te pide su número de seguridad social de la persona, lo cual nosotros vemos que no es procedente porque, pues si es un honorario, pues puede tener seguro social o claro, no. él puede tenerlo voluntario si él quiere. Ajá, o puede tenerlo y no estar cotizando, pero pues aquí es un dato que ya está pidiendo este anexo. ¿Será porque está buscando ver que en años pasados, te recuerdas, hubo mucha manipulación y gente que era por honorarios, estaba en empresas que eran empleados y estaban dados de alta de honorarios, muchos que estaban como asimilados y eran por salarios? ¿Tú crees que va por ahí? Puede ser, recordemos que el Seguro Social lo que va a buscar es sujetos de aseguramiento. Entonces, en ese sentido, pues puede estar buscando. ¿Qué es lo importante que la empresa tenga soportado? Pues que ese honorario no sea una simulación de un trabajador, ¿no? Ya sea lo que sea, comisión, asimilado, maquila, lo que sea, que no sea una simulación de un trabajador. Esa sería la primera parte. Otra parte que está pidiendo es que ahora, así como se sube ese listado de honorarios, se suba la información que se declaró en las DIOTS. Ajá, inicialmente, y como estábamos viendo la información, o se estaba analizando la información, se creía que se tenían que subir a todos los proveedores del DIOT. Sin embargo, la búsqueda de la autoridad es que solo se suban las personas físicas declaradas en la DIOT. Entonces va a venir un trabajo que hay que solicitar a la empresa donde se le diga, oye, dame a qué personas físicas les pagaste y declaraste en la DIOT. Recordemos que la DIOT lo que se informa son los pagos que se hicieron a esos contribuyentes. Lo que yo estoy entendiendo con lo que me dices, Liz, es que el Seguro Social está haciendo una campaña de tratar de cruzar la información y de ver que con la información que se le ha estado dando a otras autoridades de trabajadores, de personas físicas que se les paga por N conceptos, pues les va a dar a ver que haya seguimiento y no sean disfraces de salario. Exacto, porque cuando hemos llegado a auditar, a veces encontramos que a alguien le pagan por honorarios y le ponen honorarios primera quincena. Honorario, segunda quincena. No puede ser. Y luego todavía los recibos son consecutivos. Entonces. Oye, y hay veces que le ponen vacaciones del año. Claro. Y está por honorario. Claro, entonces ahí puede ser una simulación de que es un trabajador y entonces uno como dictaminador tendrá que decir pues que es un sujeto de aseguramiento. Tú como dictaminadora que lo vives a diario, Liz, cuando llegas a una empresa y te encuentras que hay de estos casos, ¿tú obligas a la empresa o simplemente se lo mencionas y lo mencionas en el informe? Sí, yo no puedo obligar a nadie, ¿no? La empresa puede decirme no lo aseguro. Sin embargo, recordemos que el contador público, Álvaro, tiene responsabilidad ante la autoridad. Entonces, yo tendría que ponerlo en mi informe que reporté personas físicas con honorarios que no se integraron y entonces la autoridad en la revisión del dictamen pues puede ir y visitar a la empresa para que la empresa pues entregue los documentales que considere pertinentes. Me recuerdo en alguna época, hace ya muchos años, Liz, que en alguna oportunidad tuvimos esta situación y el Seguro Social mandó revisar todo lo que era del auditor, pero revisa los papeles del auditor pidiéndole la información que tiene y más que debe de entregar la empresa, puesto que debe demostrar que no es empleado. Porque que no es sujeto de aseguramiento. Sí, que no era empleado sujeto de aseguramiento, porque el auditor le dijo, oye, yo veo consecutividad en los recibos, veo esos errores de que le pones aguinaldo, vacaciones, o quincena 1, quincena 2. Entonces, ahí el Seguro Social tiene esa facultad, la empresa debería de cubrir el pago. Sí, debería de cubrir el pago. Aquí también algo importante es que los que dictaminamos recomendamos primero pagar. O sea, se generan los pagos, primero pagar y después cada pago va asociado a un movimiento del Seguro Social, una modificación de salario, una alta. Entonces, primero pagar y ya que se paga, entonces ya después ingresar los movimientos. Si lo haces de manera contraria, pues el Seguro Social, al no saber que esos avisos son por dictaminación, pues entonces te puede llegar a cobrar las diferencias. Entonces, primero paga y después
presenta tus avisos. Yo creo que es muy interesante lo que estamos hablando, porque para todos nuestros amigos que nos escuchan, cuando la empresa hace estos trabajos de dictaminación, o sea, contrata a un profesional de la materia para que haga esos dictámenes, pues la empresa queda también sujeta y expuesta a que la autoridad va a ver esa información. Sí, claro. El auditor en la obligación y su ética profesional de manifestarla. Y fíjate, muchos trabajadores o personas que facturan dicen, a mí me dijeron que me diera de alta como comisionista, y se dan de alta como siendo empleados realmente. En esa, aunque la gente lo esté aceptando y esté aceptando, debe de pagarse esa cuota, ¿verdad? Sí, claro, y depende la actividad, Álvaro. Por decir, nos tocó hace poco un caso de un trabajador que es empleado, tiene su salario normal, pero de repente con esto del COVID, pues él empezó a vender material, por decir, cubrebocas, caretas, todo eso. Y tenía su salario en la empresa y tenía su actividad empresarial. Pero ¿qué pasó? Le empezó a vender parte de este material a la empresa. Entonces llega el seguro, ¿no? Y revisa, y entonces el seguro asume que estas facturas correspondían a parte del salario del trabajador. Fíjate. Entonces, pues, ¿cómo lo puedes desvirtuar? Pues demostrando que sí entregaste el material, que los precios eran de mercado, o sea. Y que las cosas son reales, los hechos reales. Pero ni siquiera era una simulación, Álvaro, o sea, ni siquiera era esta parte de te voy a pagar una gratificación por la factura, sino era, me estás vendiendo material para mis trabajadores para que entren a la planta, pero diría, no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque entonces cuando el IMSS llega y dice, tienes salarios y estás pagando facturas, pues para mí es la misma persona, y entonces pues busco integrarlo. Entonces, tener cuidado también con ese tipo de situaciones que se hacen. Esto que comentas, Liz, ahorita en diferentes entidades, diferentes empresas y situaciones, creo que es una cosa que está sucediéndose mucho. No hagas cosas buenas que parezcan malas. No trates de hacer cambios de cuando sabes que es un empleado. Hoy he visto un seguro social que despierta, y hoy he visto, el día de ayer estuve en un par de conferencias viendo de una manera fuerte cómo el seguro social ya cruza información con otras autoridades, Liz. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, desafortunadamente, digo, y estamos viendo pues la llegada de esta inteligencia artificial hasta a nuestra profesión, Álvaro, pero el tema está que ese cruce de información se hace sin una situación de que quien haga los cruces conozca. Porque deberían de llamar a alguien que sepa seguro social para decirle, oye, cuando hacemos este cruce, ¿procede o no procede? ¿Por qué? Porque en ese inter, pues tenemos las variables, ¿no? Tenemos los exentos, tenemos que cuando alguien se va y le pagas una indemnización, eso ya no juega para las variables del siguiente. O sea, hay varias cosas que la ley nos dice que la inteligencia artificial no reconoce. Entonces, a veces esos cruces pues no son tan reales. ¿Qué es lo que la empresa tiene que tener? Pues todo sustentado, ¿no? Pero sí esta base, y que están haciendo cruces tal vez en ocasiones que no corresponden. Hace poco tuvimos requerimientos del Estado de México donde nos decían, ¿cómo me pagas el impuesto sobre nóminas en el Estado de México? Se mandaban los papeles de trabajo y nos decían, no. Ahora hazme una conciliación entre lo que tú pagaste de seguro social y cómo llegas al pago del Estado de México. Cuando mi base para el Estado de México no es el seguro social. Entonces, creo que se está extralimitando. Abusando, porque si bien hay unos timbrados, y todo debería salir de ahí, de los timbrados de nómina, cada ley tiene sus especificaciones. Entonces, esto de estar haciendo conciliaciones, o sea, que la autoridad nos diga, haz una conciliación entre lo que haces para el seguro social para mí o viceversa, pues en realidad no tendría ningún sentido, porque Liz, cada ley tiene sus disposiciones. Lo veo claro, y hoy todavía podemos decirles, oye, ¿por qué te tengo que hacer esto? ¿Sí o no? Oye, ¿por qué? Y discutirlo y todo. Pero Liz, me estás diciendo las pautas que en un pequeño futuro, pues ellos van a poner las variables y que se sumen y se resten y que quede ya muy claramente determinado. Y estoy pensando que en un par de años, pues ya no va a haber estas discusiones, ya va a estar automatizado todo. No me parece mal. Lo que me lleva a la idea es, ya cada día veo más un seguro social que tiene una comunicación
perfecta y permanente ya con un Infonavit, pero que al mismo tiempo ya quieren tener una comunicación clara con el SAT. Entonces, veo ya un cruce de informaciones entre diferente grupo de autoridades que van a llevar a una gran fiscalización al futuro. Sí hay una comunicación, Álvaro, siempre la ha habido. Sin embargo, hoy hay un documento fuente para todas las autoridades, que es el recibo de nómina timbrado, ¿no? Si no timbras el recibo, pues no hay fuente de información. Cara, llegaste a un punto terrible. Pero en realidad es la fuente de información para todos, para el SAT, para los retenidos, para el IMSS, para el salario de integración, para el impuesto sobre nóminas por los conceptos que tienes. Parte importante de eso es, por decir, en este mes se presenta el dictamen del Estado de México, donde tú tienes que subir todos los FDIs al Dictamex. Entonces, en esta parte del Seguro Social, la base sigue siendo los timbrados de nómina, la contabilidad electrónica. Ahora, por decir, ahora nos están pidiendo también en el dictamen del IMSS que subas tu declaración anual, que si bien pedían el desglose, ahora te piden el PDF, entonces ahí la recomendación es que suban el formulario, no el acuse de aceptación. Okay. Te piden que subas la DIOT, entonces en ese sentido, que es también lo que se dice, no es ahorita obligatorio, pero no solo puedes subir un archivo. Entonces subes el desglose de cada mes, subes el acuse de aceptación de cada mes, no lo dice todavía el instructivo. Correcto. Y aparte te pide que subas la DIOT y que subas la contabilidad electrónica. Sin embargo, la contabilidad electrónica, pues para nosotros sabemos que son 12 balanzas o inclusive con el mes 13 con sus acuses de aceptación. Sí. Entonces tampoco dice que subas, tal vez hay que subir diciembre o el mes 13. El cierre, ¿no? ¿Verdad? Del o el año. acuse de aceptación porque solo te acepta un archivo de PDF. Entonces hay que ir teniendo cuidado. Hay algunos, como esta información, que para este año es opcional, pero pues te está diciendo hacia qué tendencia va. Y yo lo que creo, claro, Liz, es que ya está también todo sistematizado. Cada día está más sistematizado y poco a poco se va a ir cruzando. Como dices, ya estamos. Por eso la importancia de este programa, Liz. Efectivamente, ya en agosto, ya en estas fechas, estamos a un mes de trabajo de concluirlo. Y señores, toda la información cada día se requiere tenerla más al día y más clara para efecto del llenado de este dictamen. Sí, y no basta, Álvaro, con que acabes los cálculos y todo eso. Puedes acabar los cálculos, las diferencias y todo. En muchas plantillas del CIDE-IMSS, el formato que te piden es de texto. Entonces tú a lo mejor tienes tu hoja de Excel, está con números y tienes que estarlo pasando a texto. O sea, cambiando. Ajá, para subirlo. Entonces, si tú acabas el dictamen el último día... ¿Y lo quieres subir todo? O sea, la verdad va a sonar difícil. Entonces, sí empiecen a organizarse, a prever el tiempo para no andar con prisas por estas especificaciones que está pidiendo. Cerrando la idea, les recordamos a todos, Liz, les recordamos, promedio de 300 trabajadores, ¿sí?, en el año. Segundo, en el año inmediato anterior. En el año inmediato anterior, pero fíjate que hay un criterio de la Prodecon avalado con el Seguro Social que dice, si en el año 2022 tuviste ese promedio, lo tienes que presentar el dictamen a más tardar en septiembre del 23. O sea, ya la Prodecon, junto con lo que ha sido la autoridad en materia de seguridad social, dicen, tendrás que presentar el dictamen del año que excedas el promedio de los trabajadores y así refiere a su artículo 16 de la ley con respecto a su reglamento. Como dices, mucho cuidado con chequen sus promedios, chequen las fechas, comuníquense con un profesional de la materia que tenga autorización para poder dictaminar. La fecha era 30 de abril presentar los avisos y 30 de septiembre entregar el CIDE-IMSS presentado. ¿Estamos en lo correcto? Es correcto. Nada más pequeños comentarios para pocos minutos en materia de seguro social. Agradezco los comentarios y vamos a un corte y regresamos a la entrevista con Luis Enrique Díaz Mirón. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte
BPS News, noticias desde otra perspectiva. BPS News desde otra perspectiva. Hola estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Son 39 años. Mismo compromiso, mejorar cada día para brindarte el mejor de nuestros servicios. Siempre manteniendo la esencia de nuestros valores. Gracias por ser parte de nuestra historia. Buró Profesional de Servicios, marcando la diferencia. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. La entrevista. Aprende de los expertos. BPS News. Ya estamos aquí, mi estimado Luis Enrique, ¿cómo estás? Una vez más. Mi querido contador Cordón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mí siempre ese es un problema desde la universidad, que me decían salvavidas. Luis, qué gusto verlos a los dos. Hola Luis, buen día, bienvenido. Oye, mi querido amigo, nada más recordándole a todos nuestros radioescuchas y a todos nuestros invitados, 55 70 10 6987, repito, 55 70 10 6987 es el WhatsApp donde nos pueden mandar algún mensaje comunicado, o también, como siempre, comunicarse a Buró Profesional de Servicios al 55 52 11 11 25. Luis Enrique, el día de hoy vamos a platicar contigo con una serie de información que salió a través de tribunales, ese nuevo criterio en materia de qué es un servicio especializado, Luis Enrique, porque ahora resulta ser que se le prohíbe, o así leemos en primera instancia, los que no somos abogados, y estoy aquí frente a una dama que ya está también como abogada, y tú como especialista en materia laboral. Los que no entendemos de ese tema, dice que la autoridad no va a poder atribuir que es un servicio especializado. ¿A qué se refirió esto, esta última tesis o amparo que salió? No sé. Exacto, todavía no es una tesis como normalmente platicamos de las tesis de jurisprudencia, una jurisprudencia, una tesis aislada, sino que es una sentencia de la Corte que resolvió una revisión en un proceso de disputa que venía promovido por una empresa que contendió la inconstitucionalidad de la reforma de 2021 en relación a la subcontratación, la última, la que hoy tenemos vigente. Correcto. Aparte de alegar la inconstitucionalidad de esa reforma en algunos artículos en particular, también alegó esta empresa la inconstitucionalidad de los acuerdos que emitió la Secretaría del Trabajo para darle contenido a algunos artículos de la reforma, en particular a los artículos de este acuerdo, y ahorita vamos a entrar en detalle si quieren para que sepan cuál acuerdo en particular, que determinaba qué es la especialización en las empresas, según lo entiende la autoridad, en relación con la reforma, para que podamos saber cuáles son o no empresas especializadas. Porque eso es lo que se cuestiona, salud Luis Enrique, eso es lo que se cuestiona mucho hoy en día, que las empresas, ese famoso control del outsourcing,
pues ha quedado un poco disfrazado, porque siguen dando servicios externos, ahora bajo la denominación de servicio especializado. Yo un servicio especializado que siempre he entendido muy bien, y el otro día me lo remarcó la licenciada Vidal, pues es la policía. Yo no tengo por qué tener policías en mi negocio. Entonces entiendo que contrato a un servicio de policías para seguridad. Eso sí lo entiendo como un servicio especializado. Pero ahora con esta famosa resolución de esta sentencia, se generó todo un cuestionamiento. A ver si nos hablas un poco más claro, Luis Enrique. Sí, y hay que tener claro, sí se declaró una inconstitucionalidad, digamos, la Corte y no fue la Corte en pleno, también eso hay que establecerlo, fue la segunda sala, que es la que ve los asuntos laborales, sí declaró una inconstitucionalidad, pero esta inconstitucionalidad no significa que deja de ser aplicable la norma. Y esto puede ser contradictorio para los que nos escuchan, porque nos está diciendo, oye, claro, si la Corte ya dijo que es inconstitucional, ¿cómo es que sigue siendo aplicable? Y eso es algo que puede pasar en nuestro sistema jurídico, porque para que se expulse una norma del sistema jurídico, se necesita una declaración de inconstitucionalidad por la mayoría de los ministros en el Pleno, ¿vale? Y eso haría que el efecto de inconstitucionalidad fuera general, que se expulsara la norma para todos. Ahora, aprendo algo nuevo, nada más. Aprendo algo nuevo, Liz. Quiere decir que la inconstitucionalidad debe ser por la mayoría en la Corte General y no solo en una sala. Sí. Porque para mí es un término nuevo eso. Claro, y ojo, contador, no solo por la mayoría, es una mayoría calificada, una mayoría de 8 de los 11 ministros, ¿vale? Para declarar la inconstitucionalidad general, con efecto erga omnes, como decimos, para todos. Ahora, perfecto. Hubo una inconstitucionalidad en este artículo, en este asunto en particular, lo que provoca que para este expediente sí se declare esa inconstitucionalidad, se haga efectivo ese criterio para ese expediente, nada más. Okay. Para todo el resto de la población sigue siendo aplicable la norma. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer la población? Y vamos a llegar a eso en un minutito. Seguir el mismo camino argumentativo que estableció la Corte cuando estudió este expediente que tenemos visible, porque se ha hecho pública esta sentencia, para decir, oye, tu autoridad me estás pretendiendo aplicar este artículo, esta norma, dándole un contenido a la ley que no tienes facultad para hacer, como ya lo estableció la Corte en este otro expediente, y entonces poder hacer valer ese mismo argumento para que un juzgado o un tribunal colegiado apliquen ese mismo argumento y se beneficie uno de ese criterio, pero a posteriori, digamos. ¿Y qué es? Ojo, porque no se declaró inconstitucional la reforma, ni siquiera todo el acuerdo, y no lo dejó sin contenido. La Corte, vamos a entender qué es lo que declaró inconstitucional. Declaró inconstitucional el artículo 2, en la fracción 7ª del artículo 2 del acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que pretenden prestar servicios especializados o ejecutar obras especializadas, a los que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Así se llamó ese acuerdo gigante. Si me lo traduces, ¿qué en palabras castellanas? Esto es los criterios normativos de la Secretaría del Trabajo, de cómo entienden ellos que se debe aplicar la subcontratación. Correcto. Y esa fracción en particular, la fracción 7ª del artículo 2, dice qué se entiende por servicio especializado. Y nos dice esa fracción: servicios u obras especializadas son aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista. Primer punto, que se encuentran sustentados, entre otros, en capacitación, certificaciones, permisos, licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial, promedio y experiencia. Todos estos criterios distintivos, por virtud de los cuales la Secretaría puede decir, oye, tú no eres un servicio especializado porque no tienes la licencia o porque no tienes una maquinaria especializada. Eso, la Corte determinó que la Secretaría de Trabajo no tiene la facultad para establecerlo.
No significa que no tenemos un rango de criterio para saber cuándo es o no servicio especializado, porque la Corte, en la segunda sala, sí hizo ese análisis y dijo, se considerará como especializado simple y sencillamente cuando la empresa que presta el servicio, su actividad predominante y su objeto social sea diferente del cliente. Si Correcto. Tú tienes... digamos, la primera parte de este artículo que acabamos de leer, eso subsiste porque eso viene del propio texto de la Ley Federal del Trabajo y de la exposición de motivos de la reforma. Los servicios especiales son aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista. Punto. Sí, y por eso, digamos, sigue siendo válido, sigue siendo actual, sigue siendo importante que si vas a contratar un servicio de seguridad, como el que tú decías, mi estimado contador, y tienes una empresa que se dedica a consultoría, a prestación de servicios contables, prestación de servicios jurídicos, pues no tengas dentro de tu objeto social la prestación de servicios de seguridad. Porque sí, o sea, que yo no tenga que ver, no tiene nada que ver con lo que tú haces como actividad preponderante, como actividad principal, económica. Eso impediría que un tercero te pudiese prestar ese servicio porque ya lo tienes dentro de tu objeto, ¿no? ¿Esto por qué es relevante? Tú dices, es obvio, ¿no? Si yo soy un contador, ¿por qué voy a tener prestación de servicios de seguridad dentro de mi objeto? Ah, bueno, porque antes de esta reforma teníamos la costumbre en las empresas de poner prácticamente todos los servicios existentes en el mundo dentro de nuestro objeto para poderlos llevar a cabo o en algún momento, no sabemos cuándo, poder llevar a cabo algo que me pudiese beneficiar fiscalmente porque está dentro de mi objeto, ¿no? Entonces, por eso tenemos empresas prestadoras de servicios jurídicos que al mismo tiempo son inmobiliarias, arrendatarias financieras, o sea, teníamos todos los objetos, disparábamos con perdigón dentro de nuestros objetos sociales. Y lo que vino a hacer la reforma laboral indirectamente fue una profunda reforma corporativa de las empresas que tuvieron que reformar sus estatutos para que se concentraran en su actividad económica principal y las demás actividades ya no las tuvieran en su objeto y así poder contratar estos servicios de contratistas especializados para prestar servicios de seguridad, de limpieza, de tecnología, de lo que tú quieras. De lo que sea que no vaya con tu objeto social, Liz. Claro, sí, y volvemos también a esta parte cuestionable, Luis Enrique, de que finalmente tampoco nadie te puede prohibir, ¿no? Constitucionalmente, que te dediques a lo que tú quieras. O sea, si bien soy un contador y nos pasó ahora con la pandemia que terminó, muchas empresas se transformaron. Tuvimos empresas que eran empresas de tecnología de la información, que inclusive organizaban bibliotecas, otras que inclusive eran de fumigación y se transformaron en menos de 2 meses a cambiar a un giro de venta de materiales quirúrgicos, todo eso, y inclusive en ese momento existía este gran objeto social. Entonces también viene esa contradicción de que, oye, tú me estás acotando que si yo no lo tengo en mi objeto social no me puedo dedicar a eso, o alguien puede venir y darme ese servicio, pero tampoco implica que yo en cualquier momento me pueda dedicar a lo que yo necesite, ¿no? Creo que eso también hay que dejarlo claro, porque en esta acotación de reduce el objeto social, solo enfócate en lo que estás haciendo, pudiera parecer que un decreto viene y me dice que no me puedo dedicar a otra cosa, y creo que tampoco es el sentido de la ley. No, y cierta, mira, dentro de los conceptos de violación que hizo valer esta empresa, había algunos conceptos encaminados a que había una violación de la libertad de empresa, precisamente. De libertad de trabajo. Y de libertad de trabajo. Y la Corte determinó que no existía esa violación. ¿Por qué? Porque tú como empresa ciertamente puedes cambiar tu objeto y te puedes dedicar a lo que tú quieras. Pero el bien superior que estaba tratando de tutelar esta reforma al fin de día no es ni fiscal, ni corporativa, ni empresarial, sino es las garantías y los derechos humanos de los trabajadores. ¿Y qué quería esta reforma de fondo? Que las empresas
fueran dueñas de sus propios empleados, ¿no? Si tú tienes una empresa de construcción, los albañiles tienen que ser tus empleados. Si tú tienes una empresa de maquila, los empleados de la línea de producción tienen que ser tus empleados, no pueden ser de un tercero, ¿vale? Entonces, si tú vas a cambiar tu objeto social de ser una empresa de fumigación a ser una empresa de prestación de servicios de tecnología, absolutamente tienes esa libertad, pero no vas a poder contratar a un tercero para llevar a cabo los servicios que tú dices que tú haces. Digamos, ese es el corazón de la reforma. Yo quisiera poner en la mesa para ustedes dos una pregunta, porque México no está separado del mundo. Y entonces, por ejemplo, hoy hay empresas extranjeras que llegan y hacen todo el servicio de generar la comercialización y venta de productos, para los cuales ponen una empresa y contratan los servicios de todas las áreas. Contratan un contador externo, contratan a un director que lo va a ver una vez o dos veces a la semana y contratan hasta vendedores del producto, porque ellos son los que mandan el producto y ya aquí generan con diferentes áreas de negocio. Eso existe en todo el mundo, Luis Enrique. Es una operación de lo que se ha denominado el outsourcing a nivel mundial. ¿No viene México a limitar un poco esto? ¿No esta reforma viene un poquito a chocar con lo que pasa en otras partes del mundo? En cierto sentido sí, contador, pero tampoco estamos nosotros, digamos, y hay inclusive un análisis de derecho comparado en la sentencia en la que se ve cómo está regulado la subcontratación en otros países. El único país, digamos, más desarrollado con el resto de Latinoamérica, que tampoco digo que eso esté mal porque estamos en ese grupo de países, pero es correcto. Una empresa en México, una empresa extranjera puede contratar en México algunos servicios de empresas que tengan sus empleados y que lleven a cabo sus funciones para hacer una aventura comercial, digámosle así. Pero en el momento en el que esa empresa extranjera establezca un domicilio en México, una oficina de representación y empieza a tener una personalidad jurídica propia en México, se le va a aplicar el derecho mexicano en el sentido de que si se está dando de alta como una empresa comercializadora, va a tener que tener empleados propios que lleven a cabo ese objeto. Y más si va a generar rentabilidad. Porque al final del día esta reforma, yo digo que, o lo hemos platicado, que fue una reforma fiscal indirectamente laboral. Al final del día esta reforma implica que toda la cadena de producción de un bien o de un servicio va o no poder aprovecharse de la facturación y de la acreditación de IVA para efecto de deducciones y de acreditaciones en función de que cumplan con los requisitos laborales, ¿no? Entonces, al final del día, si esta aventura comercial se va a convertir en un negocio real y va a haber un negocio a escala o escalable en el que va a necesitar haber una representación permanente en México, sin duda va a tener en cierto momento que dársele una forma en la que el objeto que estemos declarando tener en México para esa empresa tenga sus propios empleados. Me queda claro. Y si simplemente soy una comercializadora o soy una empresa controladora de otras empresas, está bien. Pero esa empresa controladora va a tener un director, va a tener un contador, va a tener un abogado, quizás va a tener algún personal que lleve a cabo esas labores de dirección. Sí, ahora, recordemos que para efectos fiscales, Álvaro, existe lo que es el establecimiento permanente. Sí. Y hay una gran diferencia en cuando lo tengo y cuando no lo tengo, cuando soy una oficina de representación. Pero eso no delimita lo que comenta Luis Enrique de si tengo yo trabajadores. O sea, a lo mejor si subcontratas al abogado, al contador, a los que quieras. Pero si a lo mejor lo único que tú vas a hacer es venir y comercializar y todo se presta desde el extranjero o se entrega desde el extranjero, pero aquí tienes a los comisionistas, aquí tienes a los trabajadores, eso no te exime de tener
un registro patronal, de tener aseguramiento, de tener timbrados, con independencia de que generes o no una utilidad en el establecimiento. Y en de México. que puedes tener la contratación con servicios especializados conforme a la ley. Claro. Puedes contratar a que el servicio que sea. Nada más lo quiero para que lo dejemos para otro día y una plática larga, Luis Enrique, porque ahora el tiempo nos está acotando. Te voy a decir una figura. Hay ciertas figuras como ciertas transnacionales, Amazon, Didi, etcétera, que los corporativos y toda su primera línea de fuego está en el exterior y no se trabaja aquí. Y sí tienen una parte en la cual sí en territorio nacional contratan los servicios a base de puro servicio especializado. Sí, o sea, sí hay alguna parte, y como bien lo has mencionado, Lisbeth, no tengo la menor duda, cuando el trabajador lleva a cabo la función laboral, debe ser asegurable. Sí, es correcto. Ahora, algo que nos ha sucedido y que hemos visto en las empresas, Luis Enrique, y principalmente en nuestras áreas, es que a veces cuando llegan contratos que uno no espera, es decir, yo tengo mi plantilla laboral a lo mejor de 50 personas, me dedico, voy a poner en nuestro caso, a la parte de contabilidad, auditoría, finanzas, pero de repente me llaman de gobierno, tengo un trabajo extraordinario y resulta que yo en ese momento no tengo a toda la plantilla. Entonces, ¿qué hago? Pues veo a mis colegas y digo, oye, tal vez necesito 1 o 2 despachos que hagan sinergia conmigo para poder terminar. Correcto. Y entrar al trabajo y terminarlo. Nosotros en términos comerciales, pues esto no está prohibido, sin embargo pudiera parecer que yo no lo puedo hacer porque yo me dedico a eso y estoy contratando a un despacho. A un especialista que hace eso conmigo. Conmigo, pero a lo mejor, voy a poner el caso, a lo mejor en mi firma tengo 5 contadores certificados, 7 contadores certificados y me piden que yo tenga 10 contadores certificados. O me piden que tenga 15 contadores certificados. Entonces, llega un momento en que a lo mejor por la estructura que se tiene, yo solo puedo cumplir con los requisitos cuando hago una sinergia, una asociación con otra firma. Entonces, nosotros hemos entendido que esto no está prohibido, sin embargo, hay que fundamentarlo, soportarlo, porque obviamente hay los documentales de trabajadores, registros, expedientes, todo eso, y sentimos que tampoco puede estar prohibida esta situación, porque tú en ese momento no podrías llegar a reclutar a toda esa gente por los tiempos que implica o la licitación, o la presentación de información, o el armado de expedientes, o inclusive la experiencia de los profesionales. La capacidad profesional. No sé en este sentido, ¿tú qué piensas acerca de eso? Hombre, la respuesta fácil es el sentido del cumplimiento de la ley al 100%, que eso haría prácticamente imposible que las empresas pudieran tener ese tipo de flexibilidad. Y yo entiendo perfectamente que esto es un caso típico de las licitaciones, en las que tienes que tú amoldar un proyecto a un servicio que te están prácticamente, o sea, tú no estás moldeando el servicio, sino que tú te estás moldeando a la licitación para poder prestar lo que se está necesitando. Y está bien, ahí, digamos, laboralmente puede haber mecanismos para tratar de estar en un sistema de cumplimiento al 100, ya sea a través de contrataciones por tiempo determinado o de contrataciones de servicios, si es para un objeto muy especializado a través de prestaciones de servicios profesionales. Digamos, pudiese haber cierta flexibilidad, cierta creatividad, pero al final del día, si una persona física va a prestar un servicio que va a representar un entregable en beneficio de otra persona y lo va a hacer dentro del domicilio del cliente, para efectos laborales, ahí hay un riesgo de que se materialice la subcontratación, ¿no? Claro. Y habría que ver. Y aquí yo di un elemento sutilmente clave, el domicilio donde se presta el servicio, porque si nosotros nos apoyamos de otros especialistas para poder completar una licitación para la prestación de un servicio, pero el servicio no implica el desplazo físico de las personas para la prestación del servicio, sino que lo pueden prestar cada quien desde su domicilio, estamos ante otra figura. Claro, no es subcontratación, claro, ¿no? Por lo menos no para efectos laborales. Claro. Temas y eso eventualmente puede ser materia de otra controversia constitucional, otra declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad,
porque es la propia Secretaría del Trabajo la que está estableciendo el criterio hoy de que se considera que hay servicio especializado en función de que el servicio se preste en el domicilio del cliente o no. Eso no viene en la ley, viene en los acuerdos administrativos. Ahí cambia toda la moneda. Sí, claro. Qué tema tan interesante, Luis Enrique. Como siempre, agradeciéndote a Luis Enrique Díaz Mirón, pues el favor de siempre estar dispuesto a participar en nuestro programa, a Bufete Díaz Mirón, que ha estado apareciendo aquí en pantalla, su número telefónico, su Facebook. Sí, si nos compartes, Luis Enrique, tus redes sociales y tu teléfono, porque recordemos que este es un programa de radio, aunque nos pueden ver en Facebook y YouTube, pero este es un programa de radio que se queda grabado en Spotify 24/7. Si nos compartes, ¿dónde te pueden encontrar? Claro, nosotros estamos en Bufete Díaz Mirón, en teléfono todavía lo utilizamos y lo usamos diario y mucho, en el 5605-4883. Nos encuentran en redes en www.diazmiron.com, servidor Luis Enrique Díaz Mirón, estoy como @LEDiazmirón y mi correo es ledíazmirón@diazmiron.com, ya se me estaba olvidando. Tenemos, para que lo sepa también público y quieran revisar ellos mismos esta sentencia, no es tan abrumadoramente larga, nada más un poquito más de 100 hojas. Es el amparo en revisión 687-2022 de la segunda sala de la Corte, y lo pueden encontrar en línea, lo pueden googlear, lo van a encontrar fácilmente. Y para otra ocasión, estimado contador y contadora, están empezando a salir ya también sentencias de amparos que promovieron diferentes sindicatos en contra de la reforma que limitó el PTU, que le puso un tope, y están logrando efectivamente que se declare que es ilegal que se tope el PTU. Y otra vez, estas son sentencias de amparos que son aplicables solamente para esos quejosos, no de manera general, pero pueden ir estableciendo una línea de argumentación que eventualmente pueden llevar, ojo, no pretendo pararle los pelos a nadie, a ningún empresario, ni nada. Pero ya lo hiciste, mi hermano, ya lo hiciste. Pero hay que ponerlo en la mesa, hay que darle visibilidad. Luis Enrique, gracias. Lo programaremos y pues te agradecemos mucho tu presencia el día de hoy. Un fuerte abrazo, mi estimado Luis Enrique, y a todo tu equipo de trabajo que está ahí contigo, a Daniel, por favor, un fuerte abrazo por su apoyo, a todos que están ahí contigo. Claro que sí, con mucho gusto de parte de ustedes. Abrazo y gracias, hasta la próxima, Luis Enrique. Hasta luego. Y a todos ustedes, amigos, vamos a un corte y continuamos con las noticias en BPS News. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Soy Lisbeth Vidal, socia directora de BPS. Somos una firma cuyos principios éticos son la piedra angular de nuestros procesos y estrategias. La honestidad, confianza, lealtad, profesionalismo, trabajo en equipo y actitud de servicio han regido el día a día en BPS por más de 37 años. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC, WhatsApp 55 70 10 69 87. Son 39 años. Mismo compromiso, mejorar cada día para brindarte el mejor de nuestros servicios. Siempre manteniendo la esencia de nuestros valores. Gracias por ser parte de nuestra historia. Buró Profesional de Servicios, marcando la diferencia. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Noticias, el día a día con BPS News.
Ya estamos aquí de regreso, estimados amigos, y solo para una noticia, como dice la licenciada Vidal, esto ya se acabó por los tiempos de la radio, Liz, pero déjame darte una noticia muy rapidita. Ha estado saliendo que ya hay una inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial la hemos escuchado mucho ahora porque está buscando defender los intereses de todos los artistas a nivel de Estados Unidos, y esto va a ser a nivel mundial, para que los programas de radio que generen ingreso o las películas, pues le dé retribuciones. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya comienzas a tener en base a ella que puedes hacer programas copiando todo. Y esto también pega en el mundo de los impuestos, porque entonces dejarías de tener percepción por personas y entonces dejarías de tener todos los empleados de las industrias, porque la inteligencia artificial sustituye de una forma u otra el trabajo de estas personas. El mundo de los impuestos nos tiene controlado. Claro, y creo que va a venir ahí esta parte de la creatividad y de la sensibilidad del ser humano, Álvaro, en donde es lo único que puede rescatar que la inteligencia artificial no nos supla. Un ejemplo, hablando de impuestos. No es lo mismo que llegues y te sientes en una computadora y le preguntes, estoy en el régimen general de ley, ¿cómo causo impuestos? Y te va a dar una la máquina respuesta. te va a dar una respuesta, la de ley, y a lo mejor con la voz de Álvaro Cordón, y no. Sin embargo, este acercamiento que tenemos con el empresario, que tenemos con los administradores, donde expresan su preocupación, su necesidad, se entiende, ¿no? Se entiende lo que ellos quieren hacer. Eso hoy todavía no lo hace la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que depende de cada profesión el poder mantener que la inteligencia artificial sea una herramienta, pero no sea la que rija el actuar, ¿no? Y no sustituya al ser. Exacto, ¿no? Un poco como lo que se decía, no vamos a necesitar contadores, y hoy vemos que no es como el comercial de 5 minutos llenas tu declaración. No. O la llenaste y no te devolvieron. Entonces, creo que también depende de nosotros como profesionistas o en el ramo que te muevas, ¿no? Vimos a los actores en Hollywood, a la Nanny Fine, que es contadora y que dijo, oigan, no estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que también depende de nosotros definir qué queremos hacia el futuro, ¿no? Tienes toda la razón. Como humanos, como profesionistas. Pero lo único que tenemos que decir es que los impuestos están en todo. Los impuestos, recordemos que en México, en lo que se llama la percepción de ingresos de un país, ¿cómo puede obtener ingresos un país? En el artículo 31, fracción cuarta, pues dice que va a ser conforme a las leyes, y es la ley de ingresos de la Federación la que habilita el que se pueda cobrar impuestos. Y la percepción más grande de captación de ingresos para mantener un país es en los impuestos. Los impuestos los pagan las personas. Imagínate que comenzara a trabajarse solo a través de inteligencia y la persona dejara de generar ingresos, también caemos en un problema. Y tiene que venir una regulación que se adapta, Álvaro. Es como esto de las plataformas electrónicas. Recordemos que el primer año que llegó la plataforma electrónica nadie pagaba impuestos. Y entonces viene el fisco federal y dice, a ver, ¿de qué parte del mundo estás llegando? Como no me está pagando el de aquí, tú te registras y tú eres el encargado de retener y tú me enteras. Entonces, finalmente, los fiscos de cualquier país van a buscar tributar por la actividad que se dé en su país que genere un ingreso. Tienes toda la razón. Entonces, pues bueno, inexorablemente se nos acabó el tiempo, Álvaro, muy rápido. Entonces, pues estaremos atentos. Se nos queda una noticia en el tintero, ¿no? La parte de mexicana, que veremos la próxima semana con un poco más de detenimiento, que hemos estado comentando mucho. Súper interesante. Pero no nos dará tiempo ahorita, y pues agradecer que nos escuchen, y pues síganos en nuestras redes como VPS News. Les agradecemos el favor de su atención. Se despide su servidor y amigo Álvaro Cordón Álvarez, y nos vemos en la próxima cápsula. Obviamente se despide la licenciada Lisbeth Vidal López, y estamos aquí en VPS News viéndolos con las noticias desde otra perspectiva. Hasta la próxima. Contamos con especialistas que dan soluciones contables, fiscales y administrativas a las necesidades de tu empresa. VPS, tu aliado en los negocios.